Bueno, hoy estamos en La Joya, es una playa en San Diego, y lo más emocionante de este lugar no somos ni yo, ni Wilson, ni la playa. Son estos animalitos hermosos que están allá atrás. Están llenos de leones marinos y nada más mira verlos a ellos. Bueno, esta playa es muy atípica porque todos los leones marinos pues vienen aquí a jugar, a dormir y a hacer sus cosas de leones marinos. Y Wilson y yo decidimos hoy que íbamos a venir a conocer este lugar porque realmente nunca habíamos estado aquí. Y trajimos a mi mamá y a su esposo, y entonces venimos a pasar un día de familia en la playa. Bueno, La Joya es una playa bien chiquitica. Realmente está, ahora en lo que estuvimos caminando ya subimos que está dividida como en dos partes. Una parte es solamente donde están los leones marinos, parecen rocas pero son leones marinos, y del otro lado es donde están todas las personas que les vamos a mostrar más adelante. Ya se quedó mi mamá y eso, es donde está toda la playa. La temperatura del agua es bien fría, pero afuera está bien caliente y húmedo, ahora mismo en tiempo de verano. También estamos mirando de que los parqueos son bastante limitados. Los parqueos públicos son de 3 horas, sí pueden parquear en otros parqueos pagando. Ahora mismo estamos por 3 horas aquí nada más, y luego pues vamos a comer y a parquear el carro en otro lugar para pasar un tiempo en la playa. Pues realmente esta es una de las mejores playas que se puede venir en lo que viene siendo la costa de California, porque casi todas las playas de la costa de California el agua es bien oscura y es bien fría, pero aquí, como pueden ver, esta agua es bien clara, bien transparente, se ve muy limpia el agua, y realmente tal vez uno se puede bañar aunque esté un poco fría, pero afuera hay calor, o sea que tal vez te pueda bañar. Así que vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy, si podemos darnos aunque sea un pequeño chapuzón, tal vez. Allá abajo está la foquita tratando de subir y no puede. Es igualita a Shaina, mi perrita. Las tienen marcadas con algo naranja, parece que para protegerlas y cuidar de que nadie se les haga daño. ¿Haz la historia de qué le pasó a Roberto? Pues mira, Roberto se entró allá al agua y se puso piedra en los bolsillos para que el agua no se lo llevara. Con todo y piedra, y cuando regresó no traía ni piedra y llegó casi ahogado a la orilla y llamaban por ahí, regreso, todo. Lo revolcó todo el agua, ¿no? Sí. Y me llevó para allá.
Mira la clase ola que viene, pero mira la clase ola que viene. Aquí en esta área también hay un puesto aquí arriba que puedes hacer scuba diving, si sabes, te rentan el equipo y todo. Viene gente también ya con sus propios equipos, ya hacer scuba. Realmente esta bahía tiene una vida marina muy bonita que observar, que la gente le gusta todo eso. Pero ya como ven atrás, el oleaje es terrible y mi mamá y Roberto ya han estado revolcándose y allá andan dando vueltas en la arena con la sola. Han rodado con la sola varias veces, ya gritado, que se la están pasando como dos niños. Sí, nosotros aquí para ustedes haciendo los videos y ellos allá andan dando vueltas y gritando, nada más cada rato sentimos los gritos de ellos. Bueno, ya nos vemos ahorita, vamos a disfrutar un rato de esta parte de la playa, a ver si nos podemos bañar. Está fría, está bien fría, pero bueno, si nos podemos bañar, bueno, nos bañaremos y ya después entonces les mostraremos a dónde vamos a ir a tratar de almorzar. Nos vemos ahorita. ¿Qué se me perdió? Los lentes, sus gafas, se le extraviaron. Algo que no sabemos, algo inespecífico. Dice ella que las fue a acomodar dentro del bolsillo del pantalón de Wilson y a ver que algo misterioso sucedió cuando fuimos no estaba en la casa. Y la sombrilla no quería cerrar. Para mí que era algo así como de brujo, algo extraño. La otra opción fue que un lobo marino solo había llevado las gafas y todo lo demás y hizo los estragos. Y no aparecieron nunca más. Nunca jamás. La hemos buscado por todas partes, en todos los bolsos, donde quiera que pudiera estar y no aparece. Todo y las joyas. ¿Y está buena la comida? Creo que sí, se ve bueno lo que hay. Hemos venido a un restaurante que se llama Cody y entonces vamos a comer aquí. También nos sentaron afuera al lado de la calle. Ahí están todos los carros. También quería hablarles sobre los parqueos. Como le dijimos, el carro lo dejamos 3 horas cuando nos metimos para la playa. Entonces ahora, antes de entrar al restaurante, buscamos un parqueo público y dejamos el carro ahí. Pagamos $10 por todo el día hasta las 6 de la tarde. No hay tantos parqueos públicos, no hay muchos. Y los de la calle pues casi todos son de 2 o 3 horas de espera, o los que no son de espera pues están agarrados desde temprano de todo el día. Entonces, si quieren agarrar uno de la calle que no cuesta nada, pues tienen que venir muy temprano. Esta es la ronda número 1. Y Wilson, ¿qué pediste? Es un ceviche. ¿Un ceviche? A ver, ¿cómo te lo trajeron? Está bien rico, mira lo que. Qué bonito. Aquí está toda la combinación. Y mi mamá y Roberto. Tremendo jaro de cebolla. A ver, Roberto, ¿tu jaro? Coño, ¿qué clase de jaro? Mira, es casi el tamaño de la cara de mi mamá. Segunda ronda. Fish and chips. Wilson pidió lo mismo. Mi mamá pidió ñam, 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 ñam. Taco. A ver si te cabe en la boca. Todo. ¿Todo te cabe? Todo. Está un poco inflado, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ñam. Y Roberto pidió una hamburguesota gigante. Ahora
ahora le vamos a dar el review del restaurante donde fuimos a comer, Cody's. Y yo le voy a dar una valoración de 5, le doy 3. No me gustó tanto. Y Wilson, ¿de cuánto te le vas a dar? De 5 le doy 4. Sí me gustó, lo que me hubiera gustado que el fish and chips, que fuera más cantidad de pescado, pero era muy poquito, eran como unos chicken tenders, así de tamaño de unos chicken tenders, eran unos fish tenders, así que eran bien chiquiticos, eran 3 tiritas. Muy rico, pero me hubiera gustado que fuera más cantidad, era muy poco pescado. A mí no me gustó nada. Me pregunto qué tan lejos quedará la playa de aquí desde el parqueo donde pusimos el carro, porque realmente cuando miro para allá, para aquella parte, veo como si fuera un mirador así bien grande con vista al mar, pero no veo si haya lugar por donde bajar a buscar la playa. Y ustedes andan que parece que viven aquí en la zona. Mira los turistas. Tú vives aquí. Yo soy turista. Turista. Allí me va a llevar, voy a salir volando. Rayones, golpes, de todo lo posible que te puedas imaginar. Al final nos logramos meter en el Pacífico, es la primera vez que nos bañamos. Bueno, ya es hora de despedir el vlog. Espero les haya gustado, denle like, dejen sus comentarios, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y familiares. ¿Qué más? Ya. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Hasta el próximo video. Adiós. Money.